Las charlas anteriores hicieron, yo creo que una introducción importantísima del tema que vamos a tocar y bueno, me permite avanzar un poco mejor en este tema. Básicamente vamos a hablar del uso actual de los factores angiogénicos dentro de la predicción de preeclampsia y la predicción de desenlaces perinatales adversos en pacientes con trastorno hipertensivo. Disculpa, Mauricio, un segundo. Agradecemos al auditorio, por favor, hacer silencio. Las personas que deseen estar en el auditorio para esta charla, les agradecemos silencio. Muy amable, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces básicamente vamos a hablar del uso actual de los factores angiogénicos tanto en predicción de preeclampsia como en predicción de desenlace perinatal adverso en trastornos hipertensivos. Recordar, como siempre, que la preeclampsia sigue siendo un problema, y bien lo decía el doctor Arenas y bien lo decía la doctora Carol, que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos todos los días por detectar más, por tratar mejor, aún se siguen muriendo las pacientes de preeclampsia y cada vez la morbilidad materna asociada a preeclampsia se mantiene igual. Entonces, actualmente 76.000 mujeres mueren en el mundo anualmente asociadas a la preeclampsia. Quiere decir que en lo que va en la mañana de hoy, un montón de pacientes han muerto asociados a la preeclampsia. Cada 7 minutos muere una mujer por preeclampsia y asociado a prematurez secundaria a la preeclampsia mueren 500.000 recién nacidos en el año. En Colombia siempre juega con la hemorragia obstétrica entre la primera y la segunda causa de mortalidad materna. Por eso debemos hablar de preeclampsia y por eso debe ser uno de los temas que todos manejemos con mayor seguridad. Recordarles siempre que el mes de mayo es el mes de concientización de la preeclampsia y específicamente el 22 de mayo ha sido escogido como el día de concientización de preeclampsia y es importante que todos hablemos de esto, de la detección temprana y de cómo reducir desenlaces perinatales adversos. ¿Por qué es importante? Porque hay estudios que muestran que el 60% de las muertes por preeclampsia son prevenibles con detección temprana, con remisión oportuna, con tratamiento oportuno. Entonces, aquí es donde está nuestra función. Está bien, es una patología frecuente que causa muerte, pero cuando a mí me dicen que el 60% son prevenibles, hace parte de mi responsabilidad y de mi trabajo. Esto todos lo tienen claro. Recuerden que la preeclampsia es una fisiopatología completa, multifactorial, que hoy en día hablamos básicamente de dos estadios, un estadio temprano en primer trimestre, en segundo trimestre, y un estadio tardío o estadio 2 a partir del final del segundo trimestre y el tercer trimestre, y hablando específicamente de biomarcadores angiogénicos o factores angiogénicos, esta fisiopatología nos ofrece una oportunidad importante en cuanto a la predicción y la prevención temprana, ya sea prevención primaria o prevención secundaria con el diagnóstico oportuno y reducción de efectos adversos. ¿Y dónde está esa oportunidad? Hablando específicamente de los biomarcadores angiogénicos. Uno, en primer trimestre ya es ampliamente conocido y descrito cómo los bajos niveles del factor de crecimiento placentario se ha asociado con mayor frecuencia de preeclampsia. Y segundo, cómo a partir del segundo trimestre la pérdida en la relación entre factores angiogénicos y antiangiogénicos, que hoy podemos medirlo con la relación S-FLIT1 y factor de crecimiento placentario, nos muestra ese grupo de pacientes que van a requerir una mayor atención y una alta probabilidad de desenlace perinatal adverso. Cuando hablamos de biomarcadores angiogénicos, yo creo que podemos hablar en 3 escenarios importantes. El primero es predicción. Acabamos de tener una charla espectacular con la doctora Carol, donde básicamente vemos que la predicción parte de la historia clínica, de una toma de tensiones arteriales, de un Doppler de arterias uterinas, y el biomarcador angiogénico importante es el factor de crecimiento placentario. Es clave y ya vamos a hablar de eso. También yo puedo usar esta relación, este desbalance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos para definir
cuáles son las pacientes que tienen una lesión endotelial. Hoy hablamos mucho de preeclampsia, pero recuerden que el problema del fondo es la disfunción endotelial y por eso tengo la capacidad de afectar todos los órganos en la madre y uno muy importante que es la placenta y el feto. Entonces, vamos a hablar ese escenario de cómo yo puedo usar los biomarcadores angiogénicos para determinar cuáles son estas pacientes y por último, el diagnóstico diferencial en esas pacientes en que necesitamos descartar una lesión aguda, que tienen enfermedades crónicas que se superponen con los signos típicos de la preeclampsia. Todos lidiamos todos los días con la paciente hipertensa crónica que tiene proteinuria, que no sabemos si está haciendo una preeclampsia sobreagregada o no, o una paciente con enfermedad renal crónica que además tiene proteinuria, hipertensión y que en este momento su cuadro clínico está cambiando. Y hay una gran importancia, y en lo que vamos a hacer énfasis en estas pacientes, es en el alto valor predictivo negativo que tienen estos biomarcadores angiogénicos. Lo decía la doctora Carol, yo puedo hacer predicción partiendo de la historia clínica y tendría que ponerle aspirina a un montón de pacientes. ¿Por qué? Porque si uso solamente criterios clínicos, 1 de cada 4 pacientes pudiera tener criterio de inicio de ASA. ¿Está mal hacerlo? No, si es lo único que yo tengo. La mayoría de nosotros tenemos más y podemos hacer más. Pero a mí, digamos que no me preocupa que a una paciente le pongan aspirina si yo creo que tiene un criterio clínico. Finalmente estoy logrando algún beneficio. Lo que a mí me preocupa es que casi el 65% de las pacientes con preeclampsia no tienen factores de riesgo identificables. Es decir, si yo me quedo solo ahí y no hago nada más, el 65% de mis pacientes no les voy a hacer nada, pudiendo prevenir una preeclampsia. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Con relación a la predicción, ya lo acabamos de hablar ampliamente, el modelo más recomendado hoy es el que propone la Fetal Medicine Foundation. Para hablar de algunos de los estudios, por ejemplo, este que tuvo casi 8,000 pacientes con 157 preeclampsias, tienen una tasa de detección que va del 93% para preeclampsia de inicio temprano, con una área bajo la curva muy importante, con una tasa de falsos positivos del 5%, para preeclampsia tardía, después de las 37 semanas se reduce, pero es muy importante porque recuerden que en este porcentaje de pacientes donde tenemos mayor secuelas y complicaciones, sobre todo lo prematurez. Este protocolo propuesto por la Fetal Medicine Foundation lo retomó la FIGO, es decir, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y hoy dice que nosotros podríamos más o menos incluir todo lo que tiene la fetal o dependiendo de donde usted esté, todas las herramientas. El mejor ejemplo fue el que puso la doctora Carol. No es lo mismo estar en la clínica internacional que estar en la vereda en Sausalito o en el sur de Bolívar, por ejemplo, que hay muchas pacientes que tienen acceso. Entonces, usted debe saber qué herramientas dispone y ofrecer la mejor opción en su paciente. Y esto le va a permitir, miren, cómo tenemos tasas de detección. Si yo tengo preeclampsia antes de las 32, antes de las 37 y más de 37, cada una de las estrategias disponibles le van a ir mostrando cuál es su capacidad de detección y cómo usted, a medida que agrega marcadores, puede ir mejorando la tasa de detección. Entonces, yo no tengo factor placentario, ok, no tengo factor placentario, pero tengo factores maternos. Le puedo tomar la tensión arterial a la mamá y puedo medir unas arterias uterinas. La mayoría de nosotros tenemos acceso en eso a nuestras pacientes y estaríamos haciendo una buena predicción que sin duda va a impactar en el desenlace final. La principal estrategia de impacto, el uso de aspirina. Darle aspirina a pacientes de alto riesgo reduce un 10% la tasa global de preeclampsia, el 40% si se inicia antes de las 16 semanas y si es específicamente en la población que identifique de alto riesgo puedo alcanzar hasta un 60% de prevención. Muy bien decirlo en la teoría, pero en la práctica a veces uno dice, no, yo no veo el impacto. Pues resulta que este trabajo también del Reino Unido, del grupo del doctor Thilagathan, ellos ven 2 periodos. Uno dice, hey, cuando hacíamos
con las guías NICE solamente teníamos una gran cantidad de pacientes que nos llegaban con preeclampsias de inicio temprano. Pero después de que aplicamos el protocolo de la Fetal Medicine Foundation, miren la reducción en pacientes con preeclampsia temprana. ¿Y qué hicimos? Detectamos e iniciamos aspirina. Entonces, con esa simple estrategia, ellos demostraron una reducción casi del 89% de preeclampsias tempranas y el 80% de la preeclampsia pretérmino. Vamos entonces nuevamente a estos escenarios clínicos y vamos a hablar de la relación de factores angiogénicos y antiangiogénicos. Vamos a entrar en este punto que ya les notaba antes. ¿Y de dónde parte esto? Ya hablábamos de la fisiopatología y digamos que hace un tiempito que han venido trabajando en esto y básicamente inicialmente dijeron, oigan, miren el comportamiento de las pacientes con preeclampsia. Yo tengo dos factores, un factor proangiogénico, es decir, proplacenta, llamémoslo así, properfusión placentaria, que es el factor de crecimiento placentario. Y tengo un factor antiangiogénico que compite de manera fisiológica para regular un poco la función, que es la tirosincinasa soluble o el S-FLT1. Y estos dijeron, miren, cuando comparamos pacientes con preeclampsia y sin preeclampsia, nos dimos cuenta que el aumento en las pacientes con preeclampsia, que es en rojo, el aumento es mucho mayor del S-FLT1 comparada con las pacientes sin preeclampsia. Y la caída del placental growth factor o el factor del crecimiento placentario es mucho mayor de manera significativa en pacientes que hicieron preeclampsia. Aquí está. Y ellos al final, ¿qué dicen? Miren, ese comportamiento se dio en dos puntos importantes. Uno, con el factor placentario entre semana 13 y 16, vieron que era más bajo, entonces ellos dicen, ojo, que en semana 13 y 16 el factor de crecimiento puede estar disminuido en pacientes con preeclampsia, pero en general cuando he pasado el segundo trimestre, yo puedo casi 5 semanas antes de que me dé la preeclampsia comenzar a ver cambios en esa relación de factores angiogénicos, cómo aumenta el antiangiogénico y cómo disminuye el angiogénico. Y él les hablaba de disfunción endotelial y les hablaba de la placenta, porque de lo único que hablamos no es de preeclampsia. También aumentó el chance de bajo peso, de prematurez, de disfunción de la placenta y de desenlace perinatal adverso. Incluso hay trabajos hoy que hablan del aumento en la frecuencia de abrupcio placentario con pacientes que tienen pérdida de esta relación. Posteriormente hacen una prueba automatizada, dicen, hey, lo estamos haciendo, funciona, vamos a llevarlo a la práctica en general, y hacen un modelo y efectivamente ven la distribución como en todas las pacientes con preeclampsia aumenta de manera significativa el S-FLT mientras disminuye con una alta área bajo la curva, es decir, alta sensibilidad y especificidad. Pero en ese momento comienzan a hablar y dicen, bueno, ¿y cuál es el punto de corte? Y en ese momento comenzamos a hablar de los puntos de corte que tenemos hoy. El primero que dijeron es, ¿por dónde me aumentan los desenlaces perinatal adversos? ¿Cuál es el punto que más me pone crítico? Y ellos definen que es 85. Si vemos las pacientes aquí en rojo, son las pacientes que hicieron preeclampsia y miren cómo esas que estaban por encima de 85 presentaron preeclampsia en todos los escenarios, mucho más en preeclampsia pretérmino. De aquí, si bien no fue el objetivo del estudio, ellos comienzan a hablar de un punto de valor predictivo negativo de 38 y miren otra cosa relevante, ellos dicen el efecto fue mucho más marcado en la detección para preeclampsia de inicio temprano antes de las 34 semanas, entonces ya ahí comenzamos a ver cuál es uno de los nichos más relevantes que tenemos para detección. Después de ese estudio dicen, oigan, validemos el ratio por debajo de 38 y confirmemos si la paciente que está por debajo de 38 definitivamente no le va a dar preeclampsia en el siguiente mes. Efectivamente validaron y compararon primero el corte y dijeron, oigan,
en esta cohorte que participó en el estudio, las pacientes que tenían menos de 38 no hicieron preeclampsia. En las primeras semanas y en las primeras 4 semanas. Pero posteriormente hicieron una cohorte de validación para comparar mis resultados y decir, oigan, en la vida real, ¿eso me funciona a mí solo con estas o con otro grupo de pacientes? Hicieron una cohorte de validación y encontraron básicamente un resultado muy similar. ¿Y qué dicen? El valor predictivo negativo a la primera semana es del 99%. Si yo tengo una paciente hoy y le hago una relación de factores angiogénicos y me da menor de 38, puedo descartarlo con una confiabilidad cercana al 99% de que en la siguiente semana no va a tener preeclampsia. ¿Eso es de utilidad? Probablemente sí. Pensemos en el escenario de la paciente que tiene 35 semanas, que tengo dudas y que tengo que tomar decisiones. Y en las siguientes 4 semanas reduce, esto es el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo es más bajo. Es decir, hay pacientes que me pueden no presentar preeclampsia a pesar de tener estos factores, pero ya les voy a mostrar algo aquí. La conclusión principal de este trabajo es que si el corte está por debajo de 38, usted tiene una capacidad de descartar preeclampsia en la primera semana de manera importante e incluso en las primeras 4 semanas. Por tanto, si usted tiene dudas, lo puede usar para descartar falla placentaria. Yo tengo dudas de lo que está pasando con mi paciente, puedo usarlo para eso. Ojo, no en todas las pacientes. Estamos hablando de pacientes con alto riesgo en la que yo tengo duda. El otro escenario clínico básicamente son 3. 1, paciente de alto riesgo de preeclampsia, la que definimos por primer trimestre, que vamos a reclasificar en el segundo. Pacientes en las que yo tengo dudas para hacer un diagnóstico diferencial o para tomar decisiones. ¿Cuándo lo puedo hacer? Entre las 20 semanas hasta las 36.6 como una herramienta para predicción a corto plazo, como ya lo hemos visto. Paciente que me dijo alto riesgo de preeclampsia en primer trimestre, en segundo trimestre desde semana 20 le hago factores, me dio por debajo, alto valor predictivo negativo, yo le digo, hija, tranquila, en el próximo mes no vas a hacer preeclampsia, vamos a hacerte seguimiento, aunque ya hicimos la aspirina, hicimos tamizaje de primer trimestre y esto me está diciendo que seguimos en calma contigo. Si me da alto, vamos a ver qué vamos a hacer. Segundo escenario clínico, diagnóstico diferencial de preeclampsia. Todos vivimos esto en el día a día. La señora que me llega a urgencias o al consultorio con una trombocitopenia aislada, la paciente que me llega con cefaleas frecuentes y edema de miembros inferiores, pacientes que me aumentó creatinina o transaminasas de manera aislada. Resulta que muchas de estas pacientes pueden tener 2 o 3 signos de preeclampsia y a veces no tienen trastorno hipertensivo y yo quiero saber, ¿será que esto puede ser una preeclampsia empezando? Yo siempre les digo, hey, recuerden que la preeclampsia la tenemos, digamos que clara, y partimos de la hipertensión y compromiso de órgano blanco, pero a veces el compromiso de órgano blanco nos presenta antes y nos comienza a llamar la atención, y en ese escenario una manera importante de descartarlo es eso. Les hablaba claramente del diagnóstico diferencial en estos 3 tópicos: una preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica, a una enfermedad renal crónica, o diferencial un flare lúpico de una paciente con crisis hipertensiva. Esto es algo que vemos todos los días y en donde vemos utilidad. E incluso, acuérdense que en pandemia, incluso hicieron trabajos cuando el COVID daba hallazgos sugestivos de preeclampsia y les sirvió para descartar cuáles pacientes eran COVID y cuáles eran preeclampsia de verdad. Entonces, muy importante tener en cuenta esos escenarios clínicos. Para tomar decisiones, claro que sí. Me llegó mi paciente con sospecha de preeclampsia, es decir, trastorno hipertensivo, lo dijo el doctor Arenas, yo tengo la duda y hago mis factores angiogénicos. Voy a tener 3 grupos básicamente. La paciente que está por debajo de 38, le puedo decir, señora, usted tiene una baja probabilidad de preeclampsia, le voy a educar, le voy a dar signos de alarma y según sus factores de riesgo y comportamiento clínico, le voy a hacer un seguimiento cada 2 a 4 semanas, porque ya dijimos
que aumenta el chance. Y, por ejemplo, las pacientes tienen comorbilidades. No es lo mismo que me salga por debajo de 38, pero que tenga una RCIU temprana o que tenga otro factor de riesgo. Entre las 38 a 85 hay alta probabilidad de desarrollar preeclampsia. En esta paciente, de acuerdo a la clínica y a los síntomas, podríamos considerar manejo hospitalario. Muchas de estas pacientes, incluso hay estudios que se manejan de manera ambulatoria si no hay otros compromisos, pero lo mínimo que yo debo hacer al principio es estudiarla, descartarla y ver el comportamiento probablemente clínico en la primera semana. Recuerden que la clínica se complementa con el hallazgo de los factores angiogénicos. Si yo tengo valores por encima de 85 antes de las 34 semanas o por encima de 110 después de las 37 semanas, esa paciente con alta probabilidad tiene preeclampsia y asociado a los criterios clínicos la clasificaré de acuerdo a su severidad y tomaré acciones. Estos trabajos, por ejemplo, mostraron adicionalmente en la toma de decisiones cómo pacientes, los factores angiogénicos tienen una alta correlación con la aparición de preeclampsia en las siguientes 2 semanas, mucho más marcado incluso antes de las 34 semanas, y si está por encima de 85 hay mayor probabilidad de desenlace adverso en parto inminente. Si yo tengo una paciente hospitalizada que quiero descartar si es una hipertensión crónica, preeclampsia sobreagregada o no, o si quiero saber si le puedo dar manejo ambulatorio u hospitalizado, probablemente un corte por encima de 85 me va a decir, déjala ahí. Antes de 2 semanas algo va a pasar con esa paciente y probablemente en su casa se va a complicar. De igual manera, nos permite predecir en pacientes hospitalizadas. Esto es mucho más reciente, este es el estudio PRAESIS y lo traigo porque recuerden que en Estados Unidos se demoran un poquito más para incluir los estudios en la práctica, y a partir de este estudio, que es el PRAESIS, en 2023 la FDA aprobó el uso de factores angiogénicos y ellos básicamente encontraron que pacientes hospitalizadas con sospecha de trastorno hipertensivo de preeclampsia pudieron, si estaba por debajo de 40, una probabilidad menor del 5% con un valor predictivo negativo del 96%, y si está por encima de 40, ellos dicen que tiene una capacidad de predicción del 65% con un valor predictivo positivo. ¿Pudiera ser mejor? Sí, claro, a nosotros nos gusta ser mejor, pero es que lo que hacemos hoy tiene solo el 20%. Tomar la presión, hacerle creatinina, hacerle transaminasas y hacerle plaquetas a la señora, se ha descrito que tiene un valor predictivo positivo del 20% para severidad y desenlace perinatal adverso. Entonces, me sirve para saber qué pacientes puedo hacer. Con relación al parto, también se ha relacionado con desenlaces de parto. Por encima de 85, dicen que tiene una especificidad del casi del 93% y una sensibilidad casi del 55%, para el parto iatrogénico asociado a preeclampsia en las siguientes 2 semanas. Y en esos bebés que fueron a parto, la incidencia de cesárea de emergencia aumentó 6 veces y el estado fetal insatisfactorio aumentó 3 veces. Entonces estamos hablando definitivamente de un compromiso placentario. Últimas 2 diapositivas para cerrar. Este es un resumen de básicamente qué es lo que vamos a hacer con esta paciente. Una paciente que yo tamizo en primer trimestre, puedo clasificar de bajo o alto riesgo. Las de alto riesgo ya sabemos que tienen alto chance de falla placentaria y que le voy a hacer angiogénicos desde semana 20. Voy a clasificar en mis 3 grupos. La que está por encima de 38 está en riesgo. Voy a definir cuál es mi manejo. Probablemente puede ser mensual desde semana 20 o considerar hospitalización según la clínica o si hay valores por encima de 85. Recuerden cosas importantes que no hablé hoy. Si yo repito mis factores angiogénicos y hay un aumento significativo, eso se llama el delta del retio, y está descrito que el aumento se ha relacionado con desenlaces perinatales a corto plazo. Entonces, esa paciente que yo tenía hoy en 40 y en 2 semanas la repito y me sale 120, probablemente es una paciente que me va a hacer un desenlace perinatal adverso al corto plazo y debo vigilarla. ¿Tomo decisiones solo con angiogénicos? No.
vigilo y clínicamente decido el momento de parto, a menos que sea una señora que esté a término completo. Vemos con frecuencia bebés pretérminos tomando decisiones por factores angiogénicos sin clínica. Eso está muy mal hecho, no está descrito y no debería hacerse. Por último, el mensaje que decía la doctora Calor, y es que estamos en un país que no nos da la posibilidad de tener recursos para todo el mundo, y la clave está en escoger bien su paciente y optimizar en recursos, pero sepan que los dos están incluidos en el plan básico de salud. Tienen código Cook, que usted puede ponerlo y puede justificarlo en su historia clínica. Usted simplemente tiene que poner esos 3 escenarios clínicos: paciente que tiene alto riesgo en primer trimestre y quiero definir la posibilidad de desenlace perinatal adverso al corto plazo, o paciente que tengo una duda en un trastorno hipertensivo y debo saber qué está pasando. Esos son los códigos que le van a ser de mucha utilidad. Muchas gracias.